pedido la palabra, señores diputados, para hablar de los sucesos ocurridos ayer tarde en las inmediaciones del Congreso. Y no voy a usar formas oratorias ni adornos retóricos, porque estos sucesos, en realidad, no son más que una infamia, una serie de hechos inocuos, una verdadera canallada, como no se ha conocido ninguna en el periodo de la Restauración. Federico Utrera es periodista, profesor en la Rey Juan Carlos y ha editado un libro sobre los discursos parlamentarios de este escritor valenciano que se titula Diputado Blasco Ibáñez. Buenos días, Federico. Muy buenos días. Antes de mirar a su etapa de parlamentario en el Congreso de los Diputados, ¿por qué es importante Vicente Blasco Ibáñez? Porque tuvo algo de mito y fue muy querido por el pueblo, pero rechazado de izquierda y derecha. Pues sí, era lo que hoy llamaríamos un libre pensador. No tenía su ideología, por así decirlo, era transversal, porque no se fijaba tanto en los partidos concretos, sino en las soluciones concretas. Y además tenía después un bagaje literario que asombraba a la Cámara, que ya de por sí tenía aquel Congreso de los Diputados un nivel altísimo en materia cultural y en materia dialéctica, pero que cuando se veía intervenir a Vicente Blasco Ibáñez, pues obviamente su formación literaria era bastante notable. Eso fue lo que le hizo ser un personaje singular. Diríamos hoy que era uno de esos habitantes de ese arca de Noé, que es el grupo mixto, pero realmente es un hombre que ha pasado a la historia tanto por su capacidad novelística, literaria, como por su capacidad política. Ocupó por primera vez un escaño en 1898, año que gana por sorpresa las elecciones en Valencia, y mantiene este escaño hasta 1907 con un partido republicano que había creado él mismo. Yo quiero preguntarte, Federico, ¿por qué se dice que Blasco Ibáñez fue un agitador? ¿Fueron sus ideas? ¿Fue su estilo en la tribuna? ¿Por qué nos ha llegado esa imagen de él? Bueno, era una imagen que es real, porque verdaderamente pues muchas de sus intervenciones generaban tumultos que incluso hoy podrían ser un poco considerados un poco fuera del tiesto, pero realmente si vemos el fondo de los temas que él reivindicaba, hoy serían absolutamente normalísimos. Por ejemplo, la libertad de prensa, o sea, que un periodista o un periódico, un medio de comunicación no fuera perseguido por ese noble y a veces improductivo arte de difundir las ideas de los demás, las noticias, no matar al mensajero. Fíjense qué revolucionaria reivindicación, ¿no? O, por ejemplo, denunciar, por ejemplo, los abusos sexuales que se sufrían, o alguna vez un caso concreto que él refirió, en un colegio. Pues fíjate, hoy estaría a la orden del día una denuncia de ese tipo. Pues no de decir, pues por ejemplo, el abuso en el cobro de impuestos, o oponerse a la guerra con sentimientos pacifistas, ¿no? Yo creo que Blasco Ibáñez, en ese sentido, le ha pasado como una especie de comecuras, pero realmente hasta incluso en su faceta más espiritual tenía una sensibilidad que es más contemporánea que la de su tiempo, ¿no? Y creó además una corriente política, el blasquismo, ¿no?, en Valencia. Es un personaje lleno de contrastes, lo has mencionado, anticlerical, republicano, amante del lujo, pero defensor de las causas de los más débiles. Se le llegó a denominar el Zola español. Tenemos claro cómo fue su estilo narrativo, pero, Federico, ¿cómo era su oratoria? Porque fue una persona muy destacada en el Congreso. Lo que más le distingue es que decía las cosas con una, sinceridad y con un grafismo que era muy ajeno al lenguaje político, que siempre es oscuro, siempre es farragoso, siempre está lleno de tópicos e intenta ocultar la realidad más que mostrarla, ¿no? Vicente Blasco Ibáñez, sus ideas las trasladaba con una oratoria literaria, pero sobre todo que decía las cosas, llamaba las cosas por su nombre. Se cumplen 150 años del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez. El Congreso de los Diputados ha dedicado este recuerdo en una exposición. Pueden venir todos los oyentes que quieran a verla, y si les ha picado la curiosidad, pues ahí está ese libro, Diputado Blasco Ibáñez, editado por editorial Hijos de Muley Rubio, y su autor, que nos ha acompañado en esta mañana en Parlamento, Federico Utrera. Gracias de verdad por haberse acercado a los micrófonos de la radio pública. Gracias a ustedes también.